Bueno, ahí está, la investigación es incipiente todavía por parte de la policía para determinar a este grupo de delincuentes, reiteramos, muy bien planificado, muy bien ejecutado y que se alzaron con este botín multimillonario. Sí, señor. Bueno, y el gobierno, que hace un par de días el propio presidente de la República abrió este gran debate en torno a la reforma del Código Laboral. Y allí primeramente lo que habló el presidente de la República justamente es cambios en la eliminación de la figura de la estabilidad laboral. Y ahora se habla, y para hablar sobre este tema precisamente, sobre modificar también la cantidad de vacaciones y de días de permisos para los trabajadores. Invitamos a César Segovia, él es viceministro de Trabajo, para que podamos charlar y que nos explique un poco en qué sentido se plantean estas modificaciones. Viceministro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Juan, un gusto compartir contigo y la audiencia. Bueno, ya tiró en la mesa del debate el presidente lo de la estabilidad. Todavía no está muy claro con relación a cómo se va a plantear, qué es lo que pretende el gobierno. Y ahora se habla del tema de las vacaciones. ¿Nos podrías explicar, viceministro, en qué consiste este proyecto, estos artículos con relación a vacaciones y días de permiso, por favor? Sí, Carlos, primero quisiera poner un poco en contexto toda la información que estuvo ocurriendo en los últimos días. Nosotros tenemos un consejo consultivo tripartito que está integrado por las centrales sindicales, por la UIP, FEPENCO Rural y representantes de los ministerios. Eso fue creado por decreto en octubre del año pasado. Y estuvimos habilitando mesas que abordaron diferentes temas. Uno ellos con relación a seguridad social, del cual pudo surgir la ley de la Superintendencia de Pensiones, que finalmente fue aprobado por el Congreso y hoy está en proceso de implementación. También habíamos abierto la mesa de libertad sindical que estamos desarrollando actualmente y teníamos previsto abrir la mesa de legislación laboral que hace a actualizar el Código Laboral, que es un código desde el 90, sancionado en el 93, pero en gran medida basado en la antigua ley de 1960. ¿verdad? En ese sentido, hemos empezado a reflexionar diferentes inquietudes, tanto del sector empresarial y del sector sindical, sobre cuáles serían los aspectos que debían ser observados en una modernización o actualización del Código Laboral. Y el que más se promocionó últimamente es el planteamiento, uno de los planteamientos del sector empresarial que hace la estabilidad sindical en el sentido de sacar la inamovilidad que tiene hoy día el trabajador al cumplir los 10 años, ya que solamente puede ser desvinculado vía resolución judicial, no tiene la patronal el arbitrio, aunque pague la indemnización, a priori de desvincular a trabajadores que tienen 10 años de antigüedad. La estabilidad como tal es una figura constitucional que está previsto en el artículo 94 de la Constitución, pero en el cual dice que va a ser reglamentado dentro de los límites que establece la ley. Entonces, una antigüedad de 10 años, de 20 años, 30 años sigue dentro del marco constitucional, pero eso fue, creo que medianamente debatido. Hay otros aspectos en los cuales son menos conocidos que fueron planteados por el sector sindical, el tema del cálculo del salario mínimo, en el cual ellos manifiestan también su desacuerdo con que el BCP, a través del IPC, el índice de precios del consumidor, sea el parámetro de reajuste del salario mínimo, que haya otra institución o otro instrumento para realizar el ajuste pertinente. También un punto que se había planteado entre los tantos es la parte de vacaciones. Hoy día nosotros tenemos un régimen establecido por el artículo 218 del Código del Trabajo, en el cual establece que una vez que el trabajador tenga una antigüedad de 1 año, tiene derecho a vacaciones, y esas vacaciones varían de acuerdo a la antigüedad que tiene cada trabajador. En el primer plazo sería, una vez cumplido el primer año hasta los 5 años, son 12 días hábiles. Después, eso a partir del 6º año hasta 10 años pasa a ser 18 días hábiles. Y cuando un trabajador tiene más de 10 años de antigüedad, eso pasa a ser 30 días hábiles. El planteamiento del sector sindical en ese sentido es aumentar los días de vacaciones, especialmente en la primera tanda, diríamos, de 1 a 5 años, ya que en la mayoría de los países de la región ese plazo de vacaciones es mayor. O sea, por citar unos ejemplos, en Chile tiene 15 días hábiles, el periodo de 1 a 5 años, en Colombia también es 15 días hábiles, en Perú son 30 días corridos, en Brasil son 30 días corridos,
En Argentina sí es similar al de Paraguay, aunque la ley de la Argentina habla de 14 días corridos, que viene a ser la misma cosa que 12 días hábiles, porque para computar los días hábiles se considera de lunes a sábado, que es la actividad dentro del sector privado. Entiendo, exactamente. Bueno, aquí el criterio más o menos es de que con relación al tema del descanso laboral, que todas las personas finalmente somos iguales como tales, y porque la discriminación de la antigüedad con la cantidad de días de descanso, más o menos por ahí va el criterio. Sí, en la mayoría de las legislaciones eso contempla, o sea, son muy pocas las que tienen como Paraguay una diferencia en cuanto a mayor antigüedad, mayor carga, mayor días de vacaciones, o sea, de la mitad de los países de la región es igualitario. En el caso de Uruguay, por ejemplo, son 20 días hábiles para todo el segmento de los trabajadores. Y como hoy día el mercado laboral ha variado mucho, entonces estamos viendo que la gran masa laboral está en la franja de hasta 7, hasta 6 años. Hay un estudio de la OIT que se había realizado en el cual menciona que en el 2013 el 26.5% de los trabajadores tenían 10 o más años de antigüedad, y ese porcentaje fue bajando gradualmente. Hoy día está en 13.6% nomás de los trabajadores que fueron encuestados manifiestan que tienen 10 o más años de antigüedad, según los datos del INE. Y si entramos en los registros oficiales, tanto del IPS, del Ministerio de Trabajo, que son ya empleos formales, ese porcentaje inclusive disminuye. Entonces, de ahí la preocupación del gobierno de que hay que ver una fórmula, porque lo que se está dando hoy día es que a los 9 años o los 8 años y medio se rompe la relación laboral, con un temor fundado o no del sector empresarial de que lo que podría implicar la inamovilidad y también el aumento de las prestaciones de indemnización. Nosotros tenemos dentro del sector formal un 46.9% de trabajadores que están en una misma empresa que son desvinculados entre el año 8 y el año 9. Y cuando se hace el análisis de la denuncia que tenemos en el Ministerio, casi 80% te menciona que él no es por una cuestión de productividad, no por una cuestión de ineficiencia o de problemas dentro del trabajo mismo, sino por el temor de la patronal de tener la estabilidad absoluta. Entonces esas son las situaciones un poco que venimos nosotros recogiendo ya desde el año pasado. Nuestra intención es abrir un espacio de diálogo, un espacio de debate. Y como el presidente lo mencionó ayer, esto va a llevar su tiempo, no va a ser un proceso corto. Nosotros vamos a convocar, aparte de los sectores sindicales, la patronal, también a abogados laboralistas. Vamos a tratar de que este proyecto contemple no solamente lo que se promocionó mucho, que es la estabilidad, sino también aspectos que hacen a la sindicalización, que es un cuestionamiento que estamos recibiendo de la OIT en cuanto a la cantidad mínima para que un trabajador pueda sindicalizarse, especialmente en el sector de industria. También tenemos cuestionamiento en cuanto al cumplimiento del convenio 81, que habla sobre fiscalización. Entonces, vemos necesario desde el gobierno la necesidad de sentarnos todos juntos y analizar un proyecto de ley que contemple efectivamente la actualidad. O sea, obviamente una normativa que tiene 70 años, porque la base de nuestra ley era de 1960, tiene muchas cuestiones con muchos aspectos del mercado laboral que hoy día existen y que antes no lo existían. Viceministro, ustedes usan el término de inamovilidad, pero la ley establece que por causa justa, pasado el tiempo que sea, un trabajador puede ser desempleado o destituido de su trabajo. ¿Cuál es el miedo de la patronal? Y si ustedes hablan de una mayor indemnización, ¿no es más fácil ir por esas empresas que tienen esta práctica de echar a gente a los 8 años y sancionarle a esas empresas que ir en contra del trabajador que simplemente busca una estabilidad dentro de su vida? Sí, para precisar, el código habla de que cuando uno tiene la estabilidad absoluta, o sea, a partir de los 9 años, 6 meses, el empleador lo que tiene que hacer es, si es que quiere prescindir de los servicios de ese trabajador, lo que tiene que hacer es suspenderle e iniciar un juicio
de despido por justa causa dentro de las causalidades que establece el Código Laboral. Lo que pasa en la práctica de ese juicio, en nuestro sistema judicial, dura años, ¿ya? Porque nosotros juntamos jurisprudencias, tenemos casos desde que empezaron en el 2018 y todavía no terminaron, porque muchos son apelados en segunda o a la corte incluso, y finalmente crea una situación en la cual el trabajador, aunque finalmente le dé la razón la justicia de que no hay causa justificada, ahí entraría a tallar la reincorporación del mismo, pero al tratar de reincorporar a ese trabajador, ya hay otro trabajador que está ocupando su lugar, porque obviamente no puede 3 o 5 años estar sin esa dependiente, esa empresa, y ahí se da la doble indemnización. Y bueno, creemos nosotros de que en realidad no debería realmente ocurrir ese peligro o ese temor, mejor dicho, creo que un poco desmedido en las patronales, pero en la práctica ocurre. O sea, si nosotros miramos los números nos dicen eso. O sea, nosotros tenemos datos de IPS, tenemos el Ministerio de Trabajo, que el 46.9% de los trabajadores de 8 o 9 años se les desvincula. O sea, entonces tenemos que buscar herramientas para solucionar esa situación, porque el problema es cuando uno tiene 40 o 50 años, cómo vuelve a conseguir un empleo formal y cómo uno completa los años para tener una jubilación cuando te llegue a la edad de cumplimiento de la normativa. También se habla del tema de los permisos. Se menciona también de la posibilidad de poder modificar ese artículo, viceministro. Sí, lo que nosotros hemos hecho, como te mencioné al inicio, es que cuando instalamos la mesa, el Consejo Consultivo Tripartito estableció una hoja de ruta en la cual las prioridades eran la mesa de seguridad social, porque estamos urgidos por la ley de la superintendencia. También los sindicalistas cuestionan con relación a la libertad sindical. Establecimos la necesidad de abordar el código. Entonces, no teníamos previsto en aquel entonces un calendario definido, porque los avances en las otras mesas no teníamos la certeza cómo iba a ser, pero sí establecimos un canal en el cual cada sector vaya manifestando qué es lo que quisiera abordar en el momento de instalarse la mesa. Por eso nosotros tenemos notas presentadas por diferentes gremios en los cuales plantean sus inquietudes del sector empresarial, obviamente cuestiones que hacen a lo que ellos consideran conveniente a sus intereses, y también en cierta forma conveniente a la unidad productiva. Y el sector trabajador, cuestiones que hacen a las vacaciones, que hacen al salario mínimo, que hacen a los permisos. Hoy día tenemos marco regulatorio en materia de maternidad, en materia de fallecimientos, tenemos los permisos especiales. O sea, hay una serie de situaciones también desde cuándo entra a cubrir la cobertura del IPS, si cuántos días cubre la patronal, y todas esas situaciones son pasibles de ser analizadas. Nosotros vamos a abrir seguramente una vez que se calme un poco más el ambiente, porque también a lo mejor algunos sectores, cuando se habló muy de repente solamente de estabilidad laboral, que en realidad se confunde con la inamovilidad, porque, como dije, la figura de la estabilidad laboral está en la propia Constitución Nacional, pero que se puede regular por ley en cuanto a la duración del mismo. Consideramos prudente que ahora, por esta semana, vamos a planificar bien las actividades, vamos a empezar con los abogados laboralistas y después vamos a convocar tanto al sector sindical y al sector empleador. Bueno, viceministro, de hecho, el debate y la conversación acaba de iniciarse. Es importante en la mesa de trabajo, de diálogo, que todos los sectores involucrados y vinculados también puedan aportar y finalmente no imponer una legislación aprovechando esta coyuntura circunstancial en el Congreso, sino que sea un proyecto de ley consensuado entre todas las partes. Ese debe ser el rumbo, creo yo, y creo que es lo que se pretende. Viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Así es, Carlos. Antes de despedirme, no quiero hacer mención también a la ley superintendencia que algunos sectores cuestionaron, pero sí, hoy día tenemos esos reclamos de varios sectores para intervenir en la caja municipal, la caja bancaria, etcétera, porque son situaciones reales. Y estos números que damos nosotros no solamente es número que da el Ministerio de Trabajo, son números del IPS, son números del INE, o sea,
Para nosotros es un problema que tenemos que ver que solamente el 13.7% de los trabajadores formales que están en IPS tengan 9.5 años o más de aporte. Entonces, tenemos que ver todos juntos para que ese derecho efectivamente pueda ser ejecutado, y especialmente cuando uno va avanzando en años. Muchas gracias, un saludo afectuoso a la audiencia. Gracias, viceministro de Trabajo César Segovia, justamente sobre este tema que, de hecho, va a dar mucho que hablar todavía. Totalmente, y recordar que todos los sindicatos y centrales obreras se retiraron de la mesa de diálogo de la que estaba hablando el viceministro, evidentemente por no estar de acuerdo con esta postura de cambiar algunos aspectos del Código Laboral.